10 minutos. Muy buenas tardes, gracias presidente, gracias compañeras y compañeros diputados, pero sobre todo pueblo de Costa Rica. Y es porque el 2 de mayo nosotros vimos aquí mismo una descripción de dos países. Una, la existente en el imaginario del presidente, y otra, la que realmente vivimos día con día. Y es que para el señor presidente todo estaba mal antes de su gobierno. En su descripción vemos cómo él considera que ahora todo va de maravilla. No reconoce el trabajo previo que permite que algunos de sus logros de los que él hoy se ufana fueron conformados por trabajo de administraciones anteriores y de relaciones de alianzas público-privadas. Pero muchísimo menos el presidente va a reconocer sus fallas, sus omisiones durante estos 2 años de gobierno. Y es que veamos la evidencia, porque dato mata mentira. En solo 2 años, Costa Rica abandonó el grupo de los 10 países con mayor libertad de prensa y bajó al puesto número 26. Gracias a las persecuciones, gracias a la falta de transparencia en la rendición de cuentas y de la falta de entrega de información pública por parte de los jerarcas del gobierno de Chávez. Y aquí más de uno de ustedes y yo lo hemos vivido. Si no es por estar presentando recursos de amparo, omiso se hace la información. Dice el presidente que la mejora evidente del estado de nuestra nación es incuestionable, que se detuvo el deterioro y el retroceso. Se nos dice que más de 16,000 familias han sido beneficiadas con una inversión de más de 180,000 millones de colones en vivienda. Pero ¿qué hay detrás de esas palabras? La realidad es sombría y desgarradora. El sector vivienda está sufriendo bajo el peso de los recortes presupuestarios en esta administración. Datos matan mentiras. Durante los años 2022 y 2023, nuestro país ha presenciado la entrega más baja en la historia de bonos de vivienda. ¿Cómo puede el presidente justificar sus afirmaciones triunfalistas cuando las cifras muestran claramente una realidad diferente? Los datos nos muestran que se ha disminuido a 8,500 bonos anuales de vivienda entregados. Costarricenses, eso significa un 44% menos de adjudicaciones que en gobiernos anteriores. Dice el presidente que el excelente manejo fiscal hizo posible que por primera vez desde el 2008 tengamos un superávit primario, lo que permitió bajar la deuda pública y vamos a tener un superávit mayor que el del año pasado. Pero sanear las finanzas públicas a costa de recortar la inversión social es inhumano, como dijo don Rodrigo Arias, pero también es económicamente absurdo. Recortar la inversión en salud, vivienda, asistencia social y educación, en fin, la inversión en el capital humano que ha sido realmente la clave de desarrollo de este país. Datos matan mentiras. Quizá lo más indignante de todo es el recorte despiadado en la inversión educativa. Reducir la inversión en educación de casi un 8% del PIB a un mísero 5% es un acto criminal que hipoteca el futuro de nuestro país. Como dijo el propio presidente Chávez, no se puede hacer chocolate sin cacao. Y este gobierno ha robado el cacao del sistema de educación costarricense. Los impactos de esta negligencia son profundos y duraderos. La falta de recursos en los centros educativos significa aulas abarrotadas, instalaciones deterioradas y una calidad educativa que deja muchísimo que desear.
Nos habla de aumentos de recursos en infraestructura de un 113%, sin precisar esos datos ampliamente, cuando es sabido que la reducción en la inversión en educación a ese 5% durante esta administración, lo que más ha afectado son los gastos en inversión de capital y las transferencias que afectan directamente a las juntas de educación, que utilizan estos fondos para mantener los centros educativos. Juntas que actualmente reciben un 57% menos que en gobiernos anteriores. El informe ignora por completo esta crisis de recursos, la crisis de gestión y la crisis de los procesos de aprendizaje que experimenta el sistema educativo costarricense. Y peor aún, con los programas de equidad, como becas, transporte y comedores escolares, que son clave para mantener a los estudiantes en el sistema y que estos no sean presa del narcotráfico. Programas que hoy con mucho costo apenas pueden atender a la población estudiantil que atendían antes de la pandemia, pero no a todos los nuevos estudiantes en condición o riesgo de pobreza que aumentaron después de la pandemia, como lo ha documentado con precisión el Estado de la Educación. Señala la aplicación del nuevo programa de formación tecnológica y nos dice que el nuevo programa que se aplica con 1.300 docentes, justamente los que se habían formado con la FOT antes de su gobierno. ¿Cuál es entonces el avance en un programa que prácticamente retoma lo que la FOT había propuesto, pero sin más docentes, porque su gobierno no ha sido capaz de capacitar a la mayoría para poder aplicarse de manera universal en todo el sistema? En cuanto a la conectividad, nos habla de un avance notable de la misma en los centros educativos, gracias al ICE y al Internet satelital, pero no nos dice si esa cobertura es realmente nueva o duplicó esfuerzos que ya venían haciendo otros entes, o si esa conectividad cubre la instalación de todo el centro educativo o solo una parte del mismo. En cuanto a los logros más importantes que señala, como el aumento de los colegios científicos o la graduación de personas que pudieran obtener el bachillerato, grave omisión. Le faltó señalar al señor presidente que ambos programas fueron posibles gracias a las universidades estatales, a las que tanto ha criticado y a las que se ha procurado recortarles su presupuesto. Referente a la evaluación, dice su informe que su administración quitó las pruebas FARO y puso nuevas pruebas estandarizadas, pero al igual que su ministra, no nos brinda datos de los resultados de esas pruebas que hasta ahora nadie conoce. O sea, tenemos nuevas pruebas, pero no tenemos resultados. Preocupa también lo que llega a pasar con el presupuesto para el año próximo y que no se puedan financiar todas las becas existentes, ya reducidas en el 2024, y por supuesto, la posibilidad de crear nuevas, así como los nombramientos de las trabajadoras de comedores escolares faltantes o mejorar los servicios de comedores escolares. No se van a poder crear plazas nuevas, no para los servicios especiales o de tiempo limitado siquiera para cubrir necesidades extraordinarias, como la recuperación educativa post-pandemia aún pendiente, o las de apoyo en enseñanza especial, o las que se requieren para implementar el nuevo programa de educación informática, mucho menos para los programas de enseñanza en el idioma extranjero. Dios es testigo, pero de sus fantasías. Hoy, al igual que el año pasado, me encuentro con un sentimiento de decepción profunda. Por segundo año consecutivo, la cultura ha sido relegada al silencio. ¿Cómo podemos pretender construir un futuro próspero y sostenible si no reconocemos la importancia de preservar y promover nuestras expresiones culturales? ¿Cómo podemos inspirar a las generaciones futuras si les negamos el acceso a las artes? ¿Cómo podemos dar forma a esa identidad colectiva? En síntesis,
Un discurso que desconoce que mucho de lo positivo que efectivamente tiene Costa Rica para ser un jaguar ha sido construido por gobiernos anteriores y por las alianzas públicos-privadas de las últimas décadas. Un discurso que miente, que usa medias verdades y oculta datos para olvidar las enormes fallas de su gestión en inversión social, en educación, en salud.